un programa paranormal por Arenanox. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un programa dedicado a las teleplastías. El 18 de noviembre del 2024 a las 23:06 recibo una llamada de una persona que está siendo testigo de una aparición. Nos dice textualmente: ha aparecido hace un rato una imagen en mi closet. Le he pasado cera, le he pasado agua bendita y no se va. Con ustedes la imagen. Nos pareció que simplemente era una proyección de luz. Sin embargo, nos llamó la atención que también pasara esto. La imagen no se iba aunque hubiera obstáculo de por medio y la persona que nos llamó estaba como loca tratando de buscar la fuente de la proyección, la cual no lograba encontrar por ningún lado. Mira, ahí está esta hueá. Esta mierda. ¿Ves? Según cómo esté la luz se nota más o menos. Pero ahí está. Luego de pedirle a Luis que descarte toda posibilidad de que se esté tratando de algún efecto óptico, de alguna proyección, o si se estaba tratando de algún reflejo incidental de algo que tuviera enfrente, no dio con nada que pudiera explicar esa imagen, con lo cual estábamos ante algo bastante extraño y decidimos investigar. Fue así que llegamos a las teleplastías. El término teleplastía de manera amplia haría referencia a las imágenes perceptibles cuyo origen no puede ser determinado de manera certera o de manera científica. Es ahí donde el plano paranormal entra a tallar y se abren explicaciones amplias y bastante discutidas en el mundo de la parapsicología. Son imágenes sugerentes, conocidas de manera general y que asociamos con cosas buenas o cosas malas. Algunos de los casos de teleplastía que encontramos son los siguientes. Tenemos el caso de la Virgen de la Nieve de la Chinchilla. La teleplastía en este caso se plasmó en una botella. Esto a manera de estampado, tal es así que parecía que la Virgen habría sido estampada en la botella desde la fábrica. Esta botella pasó por varios exámenes y en realidad cada examen comprobaba más lo rara que era la imagen. Caso del nicho del salobral es un nicho en el cual se impregnó la imagen de la persona que yacía en el nicho y los contornos del cuerpo quedaron expuestos. En el caso Quintín Fernández, el señor Quintín Fernández había fallecido y en su lápida empezó a impregnarse su imagen. El caso de las caras de Belmes es uno de los casos más célebres al respecto y se trataría de rostros que empezaron a salir en la cocina de una casa allá por el año 1971 y las imágenes cambiaban, mutaban, desaparecían y aparecían. El caso de las caras de Vera, en este caso la teleplastía salió en el cristal de una puerta. Al parecer el rostro de Cristo había salido en el cristal y eso pasó en el Día de Todos los Santos del año 1997. Los dueños de la casa también señalaron que había aparecido en otro cristal una imagen grotesca y satánica. En todos los casos mencionados no se podía dar con el origen de estas imágenes o cómo se impregnaron en los soportes, al igual que el caso de la teleplastía de Luis. Sin embargo, la diferencia es que esta era una teleplastía compuesta por una imagen de luz y no una mancha o una impregnación o impresión. Esta imagen solo se veía en la puerta del closet de Luis, al parecer no podía salir de ahí. ¿Habrá que tomar alguna medida al respecto? ¿Son estas imágenes realmente inocentes? ¿O había que tener cuidado de algo?
Esta teleplastía no habría salido en un contexto totalmente normal. Luis nos contó que había vivido varias situaciones anómalas por esos días. Por ejemplo, había visto pasar sombras que se paseaban por su cuarto. También había tenido insomnio 2 días antes y el mismo día en que apareció la teleplastía. Tal es así que a las 3 de la madrugada se había levantado y no podía descansar. Entonces trató de leer o de estudiar un poco. Se volvió a quedar dormido y se levantó a las 5 de la mañana y se dio cuenta que le habían rasguñado la cara, porque cuando se vio al espejo el rasguñón estaba ahí. Casualmente también en los casos que mencionamos nos dimos cuenta de que las teleplastías emergían en ambientes no tan tranquilos. A la par de las teleplastías ocurren a la vez otros fenómenos extraños. Al parecer, las teleplastías vienen acompañadas de parafonías o psicofonías. Estos son un poco más conocidos y son aquellos sonidos que se pueden registrar y que no tienen un origen que pueda ser conocido o determinado. Esta coexistencia entre ambos fenómenos, las teleplastías y las parafonías, fue bastante plausible en el caso de las caras de Belmez. En este caso, el investigador llevó un magnetófono y grabó cintas magnetofónicas. En estas se pudieron registrar sonidos que tenían sentido y que inclusive cuando él planteaba una pregunta le respondían. En una de las parafonías le dicen: aquí empieza el infierno, y en otra le dicen directamente a él, que se llamaba Germán: Germán, pica el piso, Germán, levanta el cemento, estoy enterrada aquí adentro. Es así que el investigador del caso de las caras de Belmez dejó por escrito esa relación, que donde encontrabas teleplastías es muy probable que también encontraras parafonías. Es decir, que si tú en el ambiente donde está la teleplastía también grababas, podrías a la vez toparte con estos ruidos. Yo no quiero morir en este lugar, señor. En los casos de las caras de Belmez, además, quedó registrada en la correspondencia del parapsicólogo que estuvo a cargo de la investigación por varios años, que la persona que lo había acompañado, que también era otro parapsicólogo, en 2 oportunidades señaló que le habían rozado la cabeza como una especie de caricia. Las teleplastías también pueden relacionarse directamente con la muerte de una persona, en la medida que la imagen sugerente sería la imagen de la persona que ha fallecido y que se habría quedado impregnada en el soporte físico más cercano que contiene el cuerpo. Con motivo del caso del señor Quintín de Fernández, pude revisar que los parapsicólogos señalaban que era usual que en estas teleplastías únicamente quedaran impregnadas las partes más sobresalientes del cuerpo, y también que podría tratarse de la energía de las personas fallecidas y sobre todo de aquellas que se resisten a pasar al otro plano. Iniciamos señalando que la teleplastía no tiene un origen determinado, porque básicamente los parapsicólogos inicialmente realizan o practican los métodos científicos disponibles para verificar que no se trate de un fenómeno totalmente natural o normal. También descartan posibles fraudes en cada caso, y una vez que se realizan estos filtros, ya la explicación que se busca se encuentra o se trata de buscar en el plano paranormal. Entonces, ya en el plano paranormal las incógnitas eran de otro tipo. ¿Qué determinaría la aparición de estas teleplastías? Si estaba determinado por la persona, por su estado emocional, por su despertar, digamos, psíquico, o por el lugar donde aparecía la teleplastía, un lugar, digamos, donde habían pasado cosas, que estaba cargado de cierta energía. Igual le hice la pregunta a Luis si podría haber pasado algo, o el departamento de por sí ya tenía historias, o si él mismo se sentía un poco cargado más allá de lo normal, y de hecho a él ya le habían pasado cosas antes. Me había contado de pesadillas cargadas de un contenido bastante negativo. Más allá de él, en la casa no había pasado nada raro. Ninguno de sus compañeros de departamento había tenido problemas con ese tipo de cosas. Y lo único que se me vino a la mente por el tema de las pesadillas, las sombras, el rasguño, es los bajos astrales. Pero ya lo explicaremos después.
En la noche en la que la teleplastía apareció, quedaron muchas cosas por investigar. De acuerdo a las experiencias anteriores con las teleplastías que fueron estudiadas en su momento, las teleplastías son consideradas un fenómeno espontáneo y que tienen esta capacidad también de evolucionar, involucionar, aparecer repentinamente, durar segundos o durar meses y mutar de forma, y que de pronto también pueden desaparecer. ¿Qué es lo que pasó finalmente en el caso de Luis? La teleplastía duró solo esa noche porque después, al día siguiente, ya no estaba. Le pregunté cómo es que había logrado hacerla desaparecer y me dijo que era dándole la menor capacidad de luz posible a esa zona. Bueno, chicos, ese fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Sí me gustaría hacer algunas precisiones antes. Mencioné dentro de los casos de teleplastía al caso del nicho del salobral. Sin embargo, la definición que habíamos ensayado aquí sobre la teleplastía era el hecho de que tiene dos componentes. Por un lado, el tema visual, ¿no? Cómo se ve la apariencia de esta teleplastía, pero también está el hecho de que si bien la imagen es el efecto, no se puede reconocer la causa de que generó ese efecto o cómo se produjo esa aparición. Entonces, básicamente en el nicho del salobral sí se puede explicar por qué la imagen está ahí. Si bien se planteó como una teleplastía, se analizó más adelante que podía ser una formación totalmente natural, porque se habrían comprometido interacciones químicas dentro del nicho, con lo cual pues generó ese efecto. Habría interacciones propias de los gases que emana el cuerpo en descomposición, la plata también, arsénico. Se decía que había estado envenenada la persona con arsénico y que también se le había enterrado con elementos de plata. Entonces, todas esas interacciones habrían generado un efecto de revelación en el nicho. Entonces, digamos que su aparición tiene una explicación bastante natural. Entonces, no es una teleplastía, pero sí lo puse a efectos de ilustrar un poquito el tema y con cargo a decirlo ahorita. Y después, con el tema de las caras de Belmes, hay que tener un poquito de cuidado porque si bien tienen años de haber sido analizadas, haber pasado también por estudios diversos, hasta el día de hoy su veracidad es cuestionada y muchos, inclusive parapsicólogos, dicen que es un fraude. Con respecto también a la pareidolia, hay una relación de las teleplastías con la pareidolia, al menos yo creo que sí. La pareidolia es un poquito más conocida, es el fenómeno psicológico por el cual podemos reconocer ciertos patrones en distintos elementos de nuestro entorno. Por ejemplo, eso sucede cuando vamos a los bosques de piedra. En los bosques de piedra, pues nosotros reconocemos figuras de elefantes, figuras de una mujer echada, entre otras cosas, pero en realidad es nuestra capacidad de asociar las cosas conocidas con lo que vemos. Entonces, y a veces también vemos dos círculos y una media luna, ¿no? Asociamos con rostro. Entonces, esa es la pareidolia, es un fenómeno psicológico y no tiene nada de paranormal. El tema de las parafonías, sí es bueno señalarlo también, es que el investigador de las caras de Belmes decía que las parafonías son muy comunes, que pueden aparecer en cualquier lugar, puedes estar en tu cuarto y esas cosas se van a grabar, esos sonidos están en todos lados, no crean necesariamente un ambiente paranormal. ¿Será que estamos entre los muertos? No lo sé, pero entendí que eso dijo. Sin embargo, en el caso de las caras de Belmes le llamó demasiado la atención y decía que ningún escéptico pasaba por ahí sin dudar, porque el tono, la gravedad, la potencia de la voz era bastante marcada, el mensaje también era bastante fuerte como para ignorarlas, ¿no? Y a lo largo de toda su experiencia eso lo impresionó bastante. Y bueno, y tampoco es un problema de bajos astrales, pero también lo mencioné. No puedo afirmar nada sobre eso porque es un mundo de hipótesis en realidad, y en el caso de los bajos astrales sería como que admitir que hay varias dimensiones, ¿no? Y que hay seres de otras dimensiones que viajan a esta dimensión material donde estamos y para hacernos daño. Ya seguramente en otros programas podemos hablar más de algunas otras cosas y eso. Gracias chicos, un abrazo. Chao. El infierno comienza aquí.